Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha revolucionado el mundo del corazón y que tiene a muchos hablando. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que mezcla amor, fama y algunas decisiones que a veces nos toman por sorpresa. Hoy vamos a hablar de un rumor, una historia que está circulando y que involucra a dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Se dice, se comenta y la especulación es altísima, que Demet Özdemir se casó por Can Yaman y que, lo más impactante de todo, no ha podido olvidarlo. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de esta afirmación tan rotunda? Bueno, quédate conmigo porque vamos a explorar todos los ángulos de esta historia, desentrañar los rumores y, quizás, encontrar alguna respuesta o, al menos, tener una buena conversación al respecto. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Dale clic al botón de suscribir y a la campanita para estar al día. Ahora sí, empecemos. La noticia de la supuesta boda de Demet Özdemir y el hecho de que, según algunos, se debió a Can Yaman y que ella aún no lo ha olvidado, ha generado un auténtico huracán de comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Es importante aclarar desde el principio que esto, en gran medida, se basa en especulaciones y en la interpretación de ciertos gestos o situaciones por parte de los fans y de la prensa del corazón. Sin embargo, la fuerza con la que ha circulado esta información nos obliga a analizarla. Primero, pongamos un poco de contexto. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, y la química entre ellos en pantalla era innegable. Fue una relación profesional que rápidamente traspasó las pantallas, al menos en la percepción del público. Sus seguidores más acérrimos, los famosos shippers, ansiaban verlos juntos en la vida real, y hubo un tiempo en que pareció que esa conexión era algo más que profesional. Compartían momentos, se comentaban mutuamente en redes sociales de forma muy efusiva, y la complicidad era evidente. Esta etapa de cercanía entre ambos alimentó enormemente los rumores de un romance. De hecho, muchas publicaciones de la época los presentaban como pareja, y la expectación por verlos juntos fuera de cámaras era altísima. Sin embargo, las relaciones públicas, especialmente cuando involucran a figuras públicas de esta magnitud, a menudo son un laberinto. Lo que parece ser una cosa desde fuera, puede ser muy diferente en la intimidad. En su momento, ambos actores fueron muy cautelosos a la hora de confirmar o desmentir una relación. Can Yaman, en particular, era conocido por ser bastante reservado con su vida privada, aunque en su momento sí hubo indicios de que algo más que amistad existía. Demet, por su parte, siempre ha mantenido un perfil un poco más abierto, pero sin entrar en detalles comprometedores. Ahora, ¿dónde entra la supuesta boda y el hecho de no poder olvidar a Can? Aquí es donde la información se vuelve más confusa y especulativa. La noticia de la boda de Demet Özdemir se refiere, muy probablemente, a su reciente matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Se casaron en agosto de 2022, en una ceremonia que fue muy comentada y que, aparentemente, marcó un capítulo importante en la vida de la actriz. Sin embargo, la conexión con Can Yaman en esta afirmación viene de interpretaciones muy subjetivas de algunas declaraciones o comportamientos posteriores a su ruptura. Hay quienes sugieren que al casarse con Oğuzhan Koç, Demet podría haber estado intentando llenar un vacío o superar una relación anterior, y que esa relación anterior, para ellos, no podía ser otra que la que tuvo con Can Yaman. Esta es una teoría que se alimenta de la intensidad con la que vivieron la época de Erkencikus y de la fuerte conexión que sentían sus fans. Es casi como si para muchos la historia de amor ideal para Demet fuera con Can, y cualquier otra relación fuera una especie de plan B o un intento de seguir adelante. Pero seamos honestos, la vida de las personas no es un guión de telenovela. Las relaciones son complejas y las decisiones que tomamos se basan en una infinidad de factores que ni siquiera podemos imaginar desde fuera. Es posible que Demet y Can hayan tenido una relación, que haya sido intensa y significativa, y que haya terminado. Es perfectamente natural y humano. Pero afirmar que se casó por él y que no lo ha podido olvidar, sin pruebas concretas, es ir demasiado lejos. La prensa del corazón turca es conocida por su audacia y por su habilidad para tejer historias. A veces un comentario ambiguo, una foto casual, o incluso una mirada pueden ser interpretados como pruebas irrefutables de un romance o una ruptura. En el caso de Demet y Can, la adoración que sus fans sienten por la pareja que formaron en la serie ha creado una especie de mitología a su alrededor.
Hay una resistencia a aceptar que esa magia se quedó en la pantalla. ¿Y qué hay de la parte de no poder olvidarlo? Esto es aún más difícil de probar. Las personas procesan las rupturas de diferentes maneras. Algunas necesitan tiempo, otras se enfocan en nuevos proyectos, y otras simplemente siguen adelante con sus vidas. Es posible que Demet tenga recuerdos de su tiempo con Khan, al igual que todos tenemos recuerdos de relaciones pasadas. Eso no significa que no haya podido construir una nueva vida y encontrar la felicidad con otra persona. Además, es fundamental recordar que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son actores. Viven de interpretar personajes, de crear ilusiones en pantalla. A veces la línea entre la persona pública y la persona privada puede ser borrosa, pero no es su trabajo vivir nuestras fantasías. Ellos tienen sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Podríamos plantearnos lo siguiente: ¿qué pasaría si, efectivamente, Demet tuvo sentimientos muy fuertes por Khan? ¿Y si esa relación terminó de una manera que la afectó profundamente? Incluso en ese caso, el matrimonio con Ozan Koc sería una decisión personal basada en lo que ella buscaba en ese momento de su vida. Las personas se casan por muchas razones: por amor, por compañía, por estabilidad, o incluso por la esperanza de un futuro juntos. Y si bien es cierto que una relación pasada puede influir en nuestras decisiones futuras, no significa que una nueva relación sea un simple reflejo de la anterior. Quizás la clave está en entender que la fama atrae mucha atención, y no toda esa atención es constructiva. Cuando dos personas tan queridas como Demet y Khan se relacionan, la presión del público para que esa relación sea la definitiva puede ser abrumadora. Y cuando esa relación no funciona, o cuando uno de ellos sigue adelante con otra persona, los fans pueden sentir una especie de decepción, como si la historia de amor perfecta se hubiera desmoronado. Una teoría alternativa podría ser que esta noticia sea simplemente un rumor infundado, una forma de mantener a los actores en el centro de atención mediática. La industria del entretenimiento se nutre de estas historias. A veces se exageran los hechos o se inventan directamente para generar clics y mantener la conversación viva. Y si hablamos de Demet Özdemir, es una figura pública que siempre genera interés. También es importante considerar la posibilidad de que haya habido una mala interpretación de alguna declaración o un contexto que se ha perdido. En la traducción de información entre idiomas, o en la adaptación de noticias de un país a otro, a veces se pierden matices que cambian completamente el significado. Personalmente creo que debemos ser un poco más cautelosos a la hora de juzgar las vidas personales de las personas, especialmente de aquellas que admiramos. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a tomar nuestras propias decisiones sin ser escrutados constantemente. El hecho de que Demet Özdemir se haya casado, independientemente de con quién, es un momento importante en su vida. Y si realmente existió una relación significativa con Can Yaman, es natural que tenga un lugar en sus recuerdos. Pero eso no invalida ni la relación actual ni las decisiones que toma para su futuro. La clave para entender este tipo de rumores es separar la ficción de la realidad. La química en Erkenci fue espectacular, y es maravilloso que los fans hayan conectado tanto con esa historia. Pero esa historia terminó, y tanto Demet como Khan han seguido sus caminos. Es posible que hayan tenido un romance, es posible que hayan sido solo amigos muy cercanos, o quizás una mezcla de ambas cosas. Lo que sí sabemos es que la vida de Demet ha continuado, y que se casó con Ozan Koc. Y atribuir esa decisión al hecho de no poder olvidar a Can Yaman es una especulación que, si bien puede ser jugosa para la prensa, no se sostiene con hechos. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir se casó por Can Yaman y no pudo olvidarlo, aunque muy comentada, se basa principalmente en especulaciones y en la fuerte conexión emocional que los fans crearon con la pareja de Erkenci. No hay pruebas concretas que respalden la idea de que su matrimonio con Ozan Koc se debiera a sentimientos no resueltos hacia Can Yaman. Es más probable que se trate de interpretaciones subjetivas, de la influencia de la cultura de los shippers, y de la tendencia de la prensa del corazón a crear narrativas. Demet Özdemir ha seguido adelante con su vida, ha construido una nueva relación y se ha casado. Es importante respetar sus decisiones y su privacidad, y evitar caer en juicios basados en rumores. La vida real rara vez se parece a las historias perfectas que creamos en nuestra imaginación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema interesante, ¿verdad? Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores?
¿O creen que es solo especulación? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías y conversemos sobre ello. Su opinión es muy valiosa para mí. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, no se olviden de darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a que el canal crezca y a seguir trayéndoles contenido que les interese. Compartan este vídeo con sus amigos o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribir y a la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.